Bienvenidos a la clase del verbo optar. Ok, el verbo optar vendría siendo la forma negativa del verbo estar. Si antes vimos que era optar significaba haber, tener o existir, pues ese es el contrario. Eso significa no haber, no tener, no existir. Hay dos formas: en formal opcionita y en formal estándar, que se dice opsoyo. Igualmente no importa si la palabra anterior termina en consonante o en vocal. ¿Cómo hacemos oraciones con el verbo optar? Pues ya vimos que en el verbo optar había tres formas de hacer oraciones. Pues en el verbo optar son las mismas tres. O sea que si quiero hacer oraciones con el verbo optar, vuelvo a utilizar esta estructura de tres formas para hacer oraciones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver con estos ejemplos. Les voy a enseñar truquitos, no sé. Ok. Estas oraciones están en coreano. Ok, listo. Un consejo que les yo para entender lo que dice la oración es que primero fíjense en las partículas que utilizan, ¿ok? En la oración miren en las partículas que utilizan. ¿Por qué les digo esto? Porque eso les va a ayudar a determinar cuál de las tres estructuras para hacer una oración, tanto en el verbo estar como en optar, ya que son las mismas, utilizaron, ¿ok? Así que es un truquito que les digo, que primero identifiquen las partículas. Ok, como ya vemos aquí las partículas que usaron nen y r. R sabemos que es para objeto, nen es para sustantivo, pronombre, tema o sujeto principal. Ok, listo. Entonces ya con eso voy a mis tres formas. Eso bueno, hay que grabársela. Y vea donde utilicen las dos partículas que acabo de ver. Que bueno. En esta utilizaron la que yo necesito, nen, o sea, para el principal, pero no utilizaron r, entonces esta la descarto. En esta utilizaron nen, ok, listo, pero en esta no utilizaron r, entonces la descarto. En esta utilizaron nen y también r, entonces ahora sé que en esta oración utilizaron la forma 3 para hacer oraciones, ok, listo. Es una pregunta, ok. Entonces, al principio, como sé que utilizaron la forma 3, entonces ya sé que iría en la forma 3. Al principio iría un sustantivo, ¿cierto? Y como vemos aquí, pues utilizaron el sustantivo un nombre propio, ¿cierto? María. Y después pusieron su partícula para ese sustantivo principal. Y como termina en vocal, entonces usan nen. Entonces por eso quedó María nen. Después vendría el objeto, como me dice la estructura de la oración, ¿cierto? Y pues bueno, aquí en este caso utilizaron ganaji. Bueno, ganaji significa cachorro. Sí, utilizaron a un cachorro de objeto. Entonces quedó ganaji y después la partícula para el objeto. Y como ganaji termina en vocal, se usa r. Y al final pusieron el verbo isoyo, ¿se acuerdan? Para preguntar, isoyo solamente pues está en semiformal del verbo estar, pero se le agrega en la escritura, solamente se le agrega el signo, y en la pronunciación sí suena más diferente. Entonces, la oración de qué se compuso, tenía un objeto, un sustantivo principal y al final el verbo, ¿cierto? Entonces el sustantivo principal, María, después la partícula para ese sustantivo principal, nen, después el objeto, ganaji, cachorro, después la partícula para ese objeto, r, y al final el verbo, isoyo. María는 ganaji를 있어요. María tiene un cachorro, eso es lo que está preguntando. Ahora vamos a ver la respuesta. 아니요 significa no, ¿ok? Ahora viene una oración, ok, listo. En esta oración, como siempre les digo, que primero identifiquen las partículas que están utilizando. Como veo, están utilizando nen y r otra vez, o sea que va a haber o sea un pronombre principal o un sustantivo principal o un sujeto principal o un tema principal al inicio, ok, listo. Y va a haber un objeto. Entonces acabo de terminar que utilizaron de nuevo la forma 3 para hacer oraciones. Pero en este caso esta oración va a estar al final con el verbo opsoyo, o sea el verbo no tener, ¿cierto? Opsoyo, pero ¿en qué? En formal estándar. Entonces, al principio veo que están utilizando un pronombre, que es el pronombre yo, pero no informal. Y después la partícula para ese pronombre, como termina en
vocal, entonces se usa 는. Entonces, 나는. Después el objeto, ¿cierto? Porque pues ya sé cuál forma lo están utilizando, que vendría después de pronombre, sustantivo o lo que sea. Después vendría el objeto, 가나지. Después la partícula para el objeto, 를 없어요. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? No, yo no tengo un perrito. O sea, aquí una persona me preguntó si yo tenía un perrito y yo le respondí, no, yo no tengo un perrito. Yo que me llamo María, 마리아는 강아지를 있어요. Yo le respondí, 아니요, 나는 강아지를 없어요. ¿Ok? Vamos a ver con los dos últimos ejemplos. Ok. Como siempre, identifico primero las partículas 는 y 를. Bueno, 는 es para el principal de la oración y 를 es para objetos. Otra vez utilizaron la tercera forma. Al principio veo que están utilizando un pronombre 저, que es el pronombre yo, pero en formal. Entonces, 저, después la partícula pasa el pronombre principal. Como termina en 어 y es una vocal, entonces se usa 는, 저는, 연서 es una cabra, ¿cierto? Entonces, 연서 vendría siendo vendría siendo como el objeto de la oración. 연서 después seguiría la partícula para ese objeto. Como termina en 어 y es una vocal, se usa 를. Entonces, ¿cómo queda? 저는 연서를 y al final el verbo. En este caso sería informal. 없습니다. Entonces, primero pronombre con su partícula 저는, después objeto con su partícula 연서를 y al final el verbo 없습니다. Ahora las otras formas que vendría siendo pues, Ok, 우리들 significa nosotros, es un pronombre. No, ¿verdad? Primero, identifiquemos las partículas. Usaron un, que vendría siendo para lo principal de la oración, pero cuando ese pronombre o sustantivo o sujeto terminan consonante. Después utilizaron un objeto porque utilizaron la partícula de 를. Entonces me están diciendo que utilizaron de nuevo la forma 3 para hacer oraciones. Entonces quedó ok. Entonces ya empecemos con el principio. Al principio iría como un sustantivo, pero en este caso utilizaron un pronombre. Ustedes saben que al principio puede haber un pronombre sustantivo, un sujeto o un tema principal. En este caso utilizaron un pronombre que es 우리들. 우리들 es el pronombre nosotros, ¿ok? Como 우리들 termina en consonante, en vez de usar 는 para el principal, o sea, para el pronombre principal, utilizaron 은. Ustedes ya saben, las dos partículas para el pronombre sustantivo, tema o sujeto principal, que son 는 y 은, pero en este caso se usó 은 porque pues 우리들 termina en consonante, en la consonante L. 우리들은. Después vendría el objeto que es un gato. 고양이 es gato. 고양이 es gato. Entonces, 고양이 y después la partícula para ese objeto y como 고양이 termina en vocal se usa 를. Y al final el verbo. Entonces, como quedó 우리들은, el pronombre principal con su partícula correcta. Después el objeto con su partícula 고양이를 y al final el verbo 없어요. Y está, entonces acabo de hacer ahí que dice que nosotros no tenemos un gato, ¿ok? Y es tan formal estándar. 우리들은 고양이를 없어요. Ahora, ¿cómo preguntamos por el verbo optar? O sea, el verbo no tener, no existir y todo eso. Hagámoslos con el ejemplo. Como ustedes saben, para preguntar, lo único que cambiaría sería un verbo al final. Ok, entonces hagámoslo con el 2 y el 3. Hasta aquí, 저는 연서를 quedaría igual. Lo único que cambiaría sería la terminación. Ok, esta es en forma formal y esta es en forma formal estándar. Ok, voy a preguntar en formal. Que si yo tengo una cabra, eso es lo que voy a preguntar técnicamente. Entonces, 저는 연서를, ahí queda bien, yo, cabra, y al final pues cambio, en vez de 없습니다 pongo 없습니까. Entonces, ¿cómo quedaría? Queda, 저는 연서를 없습니까. Acabo de preguntarme a mí misma si no tengo una cabra.
Ahora en formal estándar hagámoslo con el ejemplo del 3. Lo único que cambiaría, pues en este caso, pues se pondría, pues sin una pregunta, pero cambiaría como la pronunciación. 우리들은 고양이를, nosotros, gato, ¿cierto? Al final el verbo 없어요. Ven, cambia la pronunciación. Pero ya me estoy preguntando a nosotros, o sea, un grupito nos estamos preguntando si nosotros tenemos un gato. Entonces, 우리들은, nosotros, 고양이를, gato, 없어요. Bueno, me estoy preguntando a mí que si nosotros, o sea, uno para nosotros nos estamos preguntando que si no tenemos un gato. 우리들은 고양이를 없어요. 없어요. Pues bueno, ya depende de si la respuesta sea sí, 고양이를 있어요. ¿De cuál el verbo está? O 아니요, 고양이를 없어요. Ok, entonces en el verbo 없다 aparecen de nuevo las partículas para el objeto y las partículas para el sustantivo secundario, o sea, la partícula i y ga, y también aparecen las partículas 는, o sea, para el principal. ¿Listo? Aquí terminaría el verbo 없다.